Bien, empezamos ya, ¿verdad? Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a asistir a esta que es pues la última mesa redonda de la última jornada de la octava convocatoria del Congreso de Pensamiento Católico, Santo Tomás, Maestro de la Verdad. Y bueno, muy brevemente voy a presentar a los ponentes de esta mesa en el orden de palabra. En primer lugar, a mi izquierda está don Miguel Ayuso, que como saben ya todos ustedes es jurista, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, es presidente de la Fundación Espeiro, coordinador de más de 30 obras colectivas y autor de más de 20 libros, de 20 obras y de innumerables artículos. Por mencionar algunas de estas obras, pues por ejemplo, Koinós, Pensamiento político de don Rafael Gambra, La hispanidad como problema, Historia, cultura y política, y el reciente Derecho natural, defensores e impostores. A mi derecha se encuentra don Andrés Mártir Herce. Él es físico y matemático, ha sido, como habrán visto ya seguramente, pues comunicante en este congreso, en las anteriores convocatorias una comunicación sobre Eric Voegelin, y el año pasado presentó una comunicación que es Homo incurvatus in se, una lectura sobre el resentimiento pequeño burgués en Max Scheler. Y pues ahora recientemente ha redactado un brillante capítulo sobre José María Petit Suya, de un libro que se está preparando. Y finalmente don Javier Fernández Sandoval, que es graduado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ha sido ponente y organizador en actividades académicas del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II y de la Asociación Internacional de Juristas Católicos. Es autor de varios artículos en revistas como Verbo, Fuego y Raya, y también en la revista de Derecho Público Iberoamericano. Y sin más, pues le cedo la palabra a don Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel Herrán, muchas gracias a la organización de estas jornadas que me sigue invitando año tras año. Yo hago lo posible para que esas invitaciones cesen, pero no lo consigo finalmente. Yo creo que después de la de este año es bastante probable que sí, que efectivamente ya lo consiga. Hay un escritor francés ya fallecido, novelista muy conocido, liberal y cínico, y perdón por la redundancia, que Jean d'Ormesson, que tiene un libro fantástico basado en su familia materna, una familia aristocrática, y cómo había vivido un poco después de la Revolución Francesa, que se llama Au plaisir de Dieu. Es un libro notabilísimo. Bueno, Jean d'Ormesson en su vejez solía decir que su opción difícil era la de repetirse o contradecirse. Yo prefiero repetirme a contradecirme en general. Pero hay ocasiones en las que no me importa contradecirme parcialmente, y esta es una de ellas, a cuenta del título. El título que anuncia esta intervención muy modesta, que será brevísima, en torno a los 20 minutos, que es lo que hemos previsto. El título afirma el carácter antimoderno de Santo Tomás. Y digo que de algún modo me contradigo porque tengo dicho por escrito y verbalmente, y además lo pienso, que las posturas anti son siempre insuficientes, que hay una insuficiencia e incluso una deficiencia en los planteamientos anti o contra, ¿no? Ustedes probablemente recuerdan la famosa definición con la que termina las consideraciones sobre Francia el conde Joseph de Maistre, cuando dice que la contrarrevolución no sería una revolución en sentido contrario, sino lo contrario de la revolución.
bueno, este es un modo de salvar relativamente los peligros y las debilidades de los posicionamientos anti o contra. Es verdad que para conocer a fondo un pensamiento es necesario comprender e indagar las razones que estaban detrás de la formulación de ese pensamiento y de con quién se estaba polemizando cuando se expresaban ciertas tesis. Esto es cierto también. Es decir, que todo pensamiento de algún modo se realiza en contraste y en oposición a algo y a alguien. Pero no porque el pensamiento tenga una génesis constitutivamente dialéctica, porque si no, en el fondo estaríamos, aquí se habla de maestro de la verdad, estaríamos prescindiendo de la verdad si admitiéramos ese carácter genéticamente, constitutivamente dialéctico. Pero sí en el sentido de que la inteligencia, la razón, acoge la verdad. La base del realismo metafísico y previamente gnoseológico es precisamente esa, la de captar la realidad, el ser, la verdad de las cosas. Y, claro, en esa captación tiene un cierto papel y juega un cierto papel las posiciones que, al defenderse, se erigen contra otras posiciones. Es decir, el juego del por y del contra. Cuando nos manifestamos contra o anti, debe ser porque de esa manera emerge un por. De tal manera que la comprensión del contra o del anti debe ser funcional a la mejor captación del por. Si no, estaríamos prestando un servicio a la sofística, a la dialéctica, no en sentido clásico precisamente, pero no a la verdad. Mi amigo el profesor Danilo Castellano, que ha insistido mucho en estas cuestiones y creo que con razón, pone siempre algunos ejemplos. Y yo voy a utilizar uno de estos ejemplos precisamente para terminar esta primera pincelada de mi exposición. Y él pone el ejemplo de la contrarreforma, término no muy feliz probablemente desde el punto de vista de lo que estoy diciendo. Pero subraya que la contrarreforma no fue una mera oposición a la reforma, ni dependió de la reforma en su formulación. En ocasiones alguna mínima dependencia existe y cuando esta dependencia existe o se da, no es para bien, porque obliga de alguna manera a subordinarse a aquel al que se está combatiendo. De nuevo, el juego contra o anti y por. Creo que es un tema extraordinariamente importante. Y, claro, ustedes podrían decir que en el fondo tampoco me he contradicho, porque aunque he anunciado que el título de mi intervención es Santo Tomás antimoderno, la exposición que acabo de dar, explicatoria de qué quiere decir antimoderno o cómo ha de comprenderse antimoderno, no traiciona ese juego del contra y el por que está arraigado en mi pensamiento y que no he traicionado. Por eso me disculparán que haya tenido una cierta componente irónica el inicio de esta exposición. Bueno, yo, desde esta perspectiva, la modernidad y Santo Tomás, y la obra de Santo Tomás, me voy a permitir examinar algunos problemas que se han suscitado en la interpretación de la obra de Santo Tomás, precisamente en su correlación
con lo que llamamos modernidad y que explicarían esa afirmación del Santo Tomás antimoderno. Miren, ya antes del concilio, porque hay siempre una cierta tentación en decir antes del diluvio y después del diluvio. Bueno, pues sí, antes del diluvio y después del diluvio, antes del concilio y después del concilio. Pero antes del concilio, ya había algunas señales de precisamente en qué iba a consistir ese diluvio. Entonces, recuerdo, hace años, examinando la obra de un ilustre dominico, un hombre que todavía había sido profesor de las grandes universidades pontificias romanas, en tiempos de Pío XII, y en tiempos de Juan XXIII, en tiempos de Pablo VI, el padre Raimundo Spiazzi, que en algunas de las páginas de su obra, digamos, se trataría de un dominico de vieja escuela, no estaríamos hablando de uno de los dominicos desorejados que habían surgido en la época de la Nouvelle Théologie y que superaban incluso a los jesuitas más desorejados en las afirmaciones desorejadas que ambos compartían. No se trataba de un dominico de esa línea modernista enragé, sino que se trataba de un dominico de vieja escuela. Y este padre Spiazzi, en distintas obras, nos refleja distintos juicios sobre Santo Tomás y la cuestión política, porque más allá de que yo haya titulado esta modesta intervención Santo Tomás antimoderno, el seno en el que se va a desenvolver son cuestiones de naturaleza política. Luego, por tanto, aunque haya podido parecer lo contrario, yo voy a desembarcar inmediatamente en las cuestiones políticas de la obra de Santo Tomás, que son las que nos interesan en este contexto, por lo menos el de esta mesa redonda, y que son las únicas en las que tengo una mínima competencia. De tal manera que lo otro sería una osadía por mi parte empezar aquí a pontificar sobre cuestiones que no entran dentro de mi especialidad. El padre Spiazzi, en una síntesis extrema, venía a decir que Santo Tomás era actual. Ya. La actualidad de algo ya es algo sospechoso, ¿no? Tendremos que precisarlo, pero ya nos debe poner en guardia esa actualidad de Santo Tomás. Y decía que era actual porque, aunque Santo Tomás no hubiera llegado a comprender el núcleo del constitucionalismo, nada menos, había puesto sus primeros pasos. Ahí está, ahí es nada. Es decir, para este dominico, en el fondo, demócrata cristiano, y ahí da igual que sea pre o post Maritain y pre o post diluvio, porque el problema es el mismo antes y después. Santo Tomás habría sido actual porque habría sido protomoderno. Bueno, yo voy a organizar el próximo día 26 de abril una mínima publicidad, lo que hace cada uno siempre es conveniente, ¿verdad? Un congreso internacional de una cierta importancia que se llama precisamente la actualidad política de Santo Tomás. Precisamente preparando ese congreso es cuando me han venido a la mente estas ideas que estoy compartiendo con ustedes de una manera informal, habida cuenta de la naturaleza de Mesa Redonda. La actualidad entendida como modernidad, pues si eso es así, quien eso atribuye a Santo Tomás, o bien se confunde o bien nos engaña. O bien se confunde y nos engaña. Ambas cosas son perfectamente posibles también contemporáneamente. Bueno, últimamente he visto dos planteamientos. He empezado con el padre Spiazzi porque es un autor clásico dentro del tomismo, ¿no?
Pero últimamente me he encontrado una cosa de estos 2 últimos años, o 3 últimos años, en la literatura sobre la política de Santo Tomás, 2 planteamientos más civilinos por el pobre padre Spiazzi. Lo que es que ese planteamiento, por muy bien que conociera el pensamiento de Santo Tomás, nos mueve a piedad, ¿no? Alguien que haga ese tipo de afirmaciones verdaderamente pues, tan elementales y tan falsarias, ¿no? Pero últimamente me he encontrado con 2 planteamientos mucho más civilinos, mucho más peligrosos, mucho más nocivos. Uno es el de un buen amigo mío, que es un profesor argentino, Jorge Martínez Barrera, que no ha encontrado mejor modo de aproximarse al pensamiento de Santo Tomás en política que rebajándolo. Esta es una de las posibilidades interpretativas, sin llegar a la grosería de decir que Santo Tomás es actual porque es protomoderno, porque estuvo a punto de descubrir las constituciones, le faltó un pelo. Frente a esto, decir que, bueno, que en Santo Tomás la obra política no es la más importante, pues claro que sí, que no es la más importante. Que en Santo Tomás hay que discernir con gran cautela, también en materia política, la influencia aristotélica, porque claro, no es lo mismo las cuestiones de las formas de gobierno tal y como están tratadas en la Suma, que tal y como aparecen en el De Regimini Principum, y entonces se aprovecha siempre para atacar el De Regimini Principum, que sería una cosa de dudosa autoría y que sería algo en lo que, bueno, Santo Tomás actúa de manera más atávica, dice que la monarquía es el mejor régimen. Bueno, pues estas cosas que no se pueden, que no tienen tanto peso, tanta importancia. Como subrayar, y sería el tercer elemento, que en un artículo muy interesante, pero a mi juicio desorientador, que ha publicado, bueno, pues de alguna manera subyace en este tipo de planteamientos que están difundidos. Lo he tomado porque es un autor serio, es un autor solvente, es un autor que conozco, que aprecio, y supone subyace una especie de lógica antipolítica. En el fondo, la lógica antipolítica que subyace es porque la lógica política que aparece en la obra de Santo Tomás no les gusta a este tipo de autores modernos. Entonces, sin afirmar la modernidad, ni siquiera como protomodernidad de Santo Tomás, lo que viene afirmado es que, al fin y al cabo, esas cuestiones no son tan importantes. Me parece que es un modo de desleír una aproximación determinada al pensamiento de Santo Tomás. La segunda, he hablado primero del padre Spiazzi, he hablado segundo de esta posición en fondo antipolítica, pero la última de las versiones que voy a criticar, antes de terminar con una reflexión de una versión en cambio problemática y certera sobre la comprensión de la obra política de Santo Tomás, la segunda es mucho peor. Es porque es manipuladora de un cierto nivel en su planteamiento. El autor es el gurú, uno de los gurús intelectuales de una obra de la Iglesia que fue instituto secular, luego prelatura personal, y parece que por no mucho tiempo va a seguir siendo prelatura personal. Bueno, este señor, llamado Martin Ronheimer, lo que hace fundamentalmente es contradecir en sí lo que afirma al inicio de su exposición. Comienza su presentación del pensamiento político de Santo Tomás diciendo que no hay que querer encontrar en Santo Tomás categorías como poder constituyente, separación de poderes, y uno empieza a leer esas páginas y dice, bueno,
bueno, por lo menos nos encontramos con un intento de no mistificación aparente, porque se introduce una divisoria de aguas en relación con los conceptos de la política moderna y las tesis de Santo Tomás. Pero tras lo anterior aparece inmediatamente el artificio, la trampa, porque nos dice, claro, no se puede encontrar en Santo Tomás el constitucionalismo y todas sus premisas, a diferencia de lo del pobre padre Spiazzi, porque el constitucionalismo es incomprensible fuera del contexto de la reacción contra el absolutismo. Y a Santo Tomás le faltó la experiencia del absolutismo. Habiéndole faltado la experiencia del absolutismo, no pudo alcanzar el núcleo teórico de construcción del constitucionalismo. Y entonces uno dice, pues qué barbaridad, claro. ¿Cómo iba a ser moderno en política si le faltaba el antecedente lógico de la modernidad política por antonomasia, que es la revolución liberal y el constitucionalismo? Le faltó ese antecedente. Pero sigue es secular, Don Martin Ronheimer, sigue diciendo que en el constitucionalismo, en cambio, sí que hay elementos premodernos. Y de alguna manera es una presentación opuesta a la anterior. No se trata de encontrar elementos modernos en la obra de Santo Tomás, sino para explicar cómo Santo Tomás no puede ser considerado un moderno, porque no lo puede ser, porque falta el antecedente lógico del absolutismo. Yo diría, y de la soberanía, este es otro tema. Pero, entre otras cosas, en el constitucionalismo sí hay elementos premodernos, como se evidencia en la doctrina de la ley natural. Y entonces el personaje que está, parece que encriptado, emerge y nos dice, claro, porque en el fondo la doctrina de la ley natural entre Santo Tomás de Aquino y John Locke sigue una continuidad. Bueno, esto es lo que creía Ratzinger, profundamente equivocado en este punto. Bueno, pues, ¿qué lectura cabe entonces? Ya estoy en el tiempo. ¿Qué lectura cabe entonces de la política de Santo Tomás? Que no es moderna, que no es ni siquiera como protomoderna, que no es preparatoria de la modernidad, que no es despreciable pese a que no sea la parte intencionalmente más importante de su obra, y que tampoco la podemos juzgar como en continuidad, como una especie de continuidad subterránea que a través de la doctrina de la ley natural llegaría hasta el liberalismo. Bueno, yo creo que Santo Tomás no anticipó la modernidad, sino que por el contrario, lo que Santo Tomás hizo es, aunque pueda parecer anacrónico, lo que hizo fue ante litteram, avant la lettre, demostrar las contradicciones que están en el pensamiento moderno. De tal manera que las contradicciones en el pensamiento moderno se pueden descubrir a través de una lectura problemática de la obra de Santo Tomás, que nos lleva a, aplicado a un contexto que él no conoció, refutar las premisas fundamentales de ese pensamiento. Bueno, yo debería haber reservado un poquito más de tiempo para subrayar una última tesis que simplemente la voy a enunciar. Y aquí termino. Y es que para Santo Tomás, en materia política, el tema de las formas no es el tema central, aunque no es un tema despreciable, sino que el tema central es el tema del fin, de la finalidad del gobierno.
Entonces, claro, eso nos lleva a un tema que yo creo que es el que, si no he leído mal el programa, es del que va a hablar Javier Fernández Sandoval luego, que es precisamente el tema del bien común y de la primacía del bien común contra un típico error moderno de nuestros días, que es el personalismo. De tal manera que, si me permiten, esta última parte, que yo lo hubiera hecho muy sintética, pero la ahorro para no excederme de mi tiempo, y si les parece, y quedando a su disposición para el coloquio posterior, aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, tiene el turno de palabra ahora don Andrés Mati. Bueno, pues muchas gracias a Dani por la presentación. Bueno, ¿se me oye? No sé si se me oye. Sí. También a la organización San Isidro de Sevilla por haberme concedido este tan inesperado como inmerecido honor de participar en esta mesa redonda. Debo pedir perdón anticipadamente porque tengo la garganta un poco averiada, tengo la tos un poco agarrada, así que espero que no sea particularmente molesta durante esta, espero que breve exposición. Bueno, el tema que nos convoca, lo ha dicho el profesor Ayuso, ahora para terminar, es fundamentalmente en el seno del pensamiento de Santo Tomás y de la filosofía política, el del fin de la ciudad, ¿no? Que es efectivamente el del bien común. Yo, no obstante, voy a abordar el tema desde una perspectiva algo distinta probablemente a la que lo abordará mi compañero de mesa, pero inevitablemente coincidente, dada el carácter sistemático y dado el carácter profundamente coherente de la filosofía de Santo Tomás, ¿no? Yo voy a hablar más bien del papel que desempeña el dinamismo del amor. Ahora vamos a hablar de qué significa esto, que así de primeras puede sonar un poco cursi incluso, ¿no? Como coadyuvante al fin último del hombre y, por tanto, al fin de la ciudad, que es el bien común, ¿no? Y todo ello mediado por un término muy caro a la teología patrística y particularmente posterior en la Edad Media a la mística, que es el del ordo amoris, ¿no? El orden del amor. Claro, hablar de vida política, vida afectiva, amor, eso se le puede poner unos pelos como escarpias, ¿no? Pensando en todas las corrientes más posmodernas que han abordado estos temas, ¿no? Desde una perspectiva, pues no sé, el populismo hispanoamericano, el postestructuralismo, todas esta playa de indistinguible e infumable, por otro lado, de corrientes, ¿no? Todas ellas, sin embargo, parecen compartir un sustrato común dentro de su multiplicidad, y es el de hacer de la vida afectiva una especie de vida pulsional, vida irracional, y además como contrapuesta a la vida racional, a la vida espiritual, ¿no? De tal forma que esa vida afectiva parecería brotar de un sustrato inconsciente en el hombre, ¿no? En perpetua pugna con las potencias cognitivas superiores, naturalmente muy influido siempre por el psicoanálisis, y de tal manera que esa pugna perpetua parecería estar en todo momento correr el riesgo de quebrar constitutivamente la unidad psicofísica del hombre, ¿no? Unidad que debería ser posteriormente restaurada mediante algún método psicoanalítico o algo por el estilo, ¿no? Bueno, creo que es evidente que en el contexto en el que nos movemos, la filosofía de Santo Tomás sobre el amor, que es la que voy a tratar de defender para explicar el papel que desempeña en la vida política, es radicalmente contrapuesta a esta concepción decadente y meliflua, ¿no? del amor que posee la filosofía posmoderna, ¿no? Claro, hablar de la filosofía del amor en Santo Tomás implica no solo hablar de su filosofía, sino entenderla en el contexto histórico en el que ésta se ejerce, ¿no? Y no por una cuestión puramente historicista o de relativismo, ¿no? Sino por entender que la filosofía de Santo Tomás no se ejerce sobre el vacío, sino que realmente la filosofía del amor de Santo Tomás es realmente una filosofía que ya está, de hecho, siendo ejercida e implantada en una civilización histórica, que es la civilización cristiana, ¿no? Y, por tanto, el otro día, Eduardo MacGregor, en su comunicación, nos hablaba de las correspondencias que existen entre la teología escolástica y la mística, ¿no? De cómo no se pueden segregar, no se pueden separar ambas esferas. Bueno, pues yo tomo modestamente el relevo y voy a incidir mucho en eso. La filosofía del amor de Santo Tomás está ejercida desde esas coordenadas, que son las de una filosofía ya ejercida e implantada en una civilización histórica que es la cristiandad medieval, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de la filosofía del amor, como he dicho, hay que hablar un poco de qué es esto del ordo amoris, ¿no? El ordo amoris, o orden del amor, es un término que surge en la filosofía de San Agustín, ¿no?
y que, posteriormente desarrollado durante la mística del medievo, hace referencia a la idea de que el amor, el recto amor, ha de seguir un orden, ¿no? En la medida en que no todo debe ser amado y no todo lo que debe ser amado en la misma proporción, ¿no? Con otras palabras, podríamos decir, como decía Pascal, ¿no?, que a pesar de ser un filósofo con claras inclinaciones jansenistas, pues tenía algunas intuiciones muy luminosas, ¿no?, que existe una lógica del corazón, ¿no?, una logique du cœur, como decía él. Y si de la vida del corazón puede predicarse una lógica, ¿no?, es porque la vida del corazón del hombre no es simplemente un caos ciego, impulsivo, de instintos desordenados como contrapuestos a la vida racional, ¿no?, sino que, también citando a otro autor problemático en muchos aspectos, pero que en otros asuntos puede ser interesante, que es Max Scheler, ¿no?, el corazón posee sus razones, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón es un microcosmos, es decir, es el reverso articulado del cosmos. De tal forma que el corazón humano, precisamente por el orden de los seres, por las perfecciones que Dios en el acto creador ha derramado sobre todos los seres, ¿no?, posee una cierta jerarquía estimativo-valorativa en virtud de la cual el amor con que se ama rectamente cada cosa está formalmente mediado precisamente por la totalidad de los seres, ¿no?, por la totalitas rerum. De tal forma que este ordo amoris desempeña el papel de constituyente de ese sistema articulado de estimaciones y preferencias, ¿no?, ese ethos con el que cada sujeto ordena rectamente su amor en función de las perfecciones que Dios ha comunicado a todos los seres, ¿no? Tal forma que para hablar, este es simplemente el terreno en el que nos vamos a desenvolver en los siguientes 20 minutos, espero que no me ocupe más la conferencia, simplemente para sentar las bases de donde nos vamos a mover, ¿no? Claro, para entender un poco cuál es el papel que el movimiento amoroso desempeña en la vida política y, por tanto, en el bien común, hay que hablar antes de qué es el amor, ¿no? Porque así hablar del amor como si nos entendiésemos de antemano, pues ya es mucho pedir seguramente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer un repaso somero por la filosofía del amor tal y como se encuentra ejercida en la filosofía de Santo Tomás. A este respecto, yo, dada el carácter esquemático y las tres pinceladas que voy a tratar de dar, he seguido una obra que es una obra portentosa, yo les recomiendo a todos ustedes que la lean, que es una obra de un tomista catalán, Jaume Bofill, que junto con el padre Orlandis es uno de los fundadores de la Escuela Tomista de Barcelona, que se llama La escala de los seres o el dinamismo de la perfección. Es una obra de 200 páginas, muy densa, de la que yo me voy a permitir extraer 3 o 4 fragmentos simplemente para exponer cuál es la filosofía del amor y cuál es la singularidad histórica y cuál es la singularidad filosófica de la filosofía del amor, no solo en la filosofía de Santo Tomás, sino en la propia civilización cristiana, ¿no? Por contraposición, por un lado, a la civilización grecolatina, pagana clásica, y por supuesto, por contraposición a la civilización moderna, ¿no? Claro, uno de los objetivos que tiene Bofill cuando escribe su obra es la de luchar contra cierta tendencia presente en algunas escuelas jesuíticas neotomistas francesas del siglo XX de inscribir a Santo Tomás en la órbita intelectualista, ¿no? Es decir, de hacer de Santo Tomás una especie de autor que habría degradado el papel del amor y habiéndolo reducido a una especie de mero acto del apetito o de la sensibilidad, ¿no? Mientras que Bofill, su principal labor durante esta obra va a ser la de, a través de una exégesis interesantísima de los textos de la Quinate, entender cómo el amor, al igual que el conocimiento, no son dos vías distintas para llegar al fin del hombre, sino que son dos momentos, el momento intelectivo y el momento amoroso, de un mismo dinamismo que conducen al hombre a su fin último, que en última instancia es la contemplación. Y que, por tanto, en la medida en que el hombre también participa de la vida natural y que el fin de la vida es el bien común, pues ambos momentos han de participar, han de coadyuvar al fin último del hombre, también en la propia vida política, que es el bien común, ¿no? Claro, ¿qué es el amor, entonces? Bofill nos dice que la creación no es una simple obra técnica, ¿no? Una obra técnica que de algún modo podría descansar o reposar en el mismo acto de hacer esa obra, ¿no? Es decir, que Dios, como artesano que es, pero también como ser en el que no se puede distinguir la perfección de la bondad, en el mismo acto creador ha comunicado a todos los seres sus bondades y sus perfecciones. Eso quiere decir, y esto es lo que nos dice Bofill, que la perfección de la obra divina no queda consumada cuando ésta se considera como acabada en sí misma, en un término absoluto, sino que al contrario, siendo la creación una obra de amor en la que la bondad divina es difundida y irradiada sobre todas las cosas, todo ser será tanto más perfecto cuando coopera como centro de difusión de su propia perfección.
es decir, cuando comunica e irradia el bien del que goza al resto de los seres. Claro, esto en la naturaleza particular del hombre adquiere una dimensión especial, y es la naturaleza estrictamente personal del hombre, no en sentido personalista, espero que me permitan el uso de la palabra, y estoy seguro de que mi colega estará de acuerdo. Es decir, que este elemento difusivo o irradiador del amor en el hombre se concreta no simplemente en una comunicación de bienes, sino, nos dice Bofill, en una difusión radical de la propia perfección, que se concreta y materializa en la entrega personal, esto es, en la unión afectiva e intencional, que es lo que constituye formalmente el primer movimiento o el primer paso del movimiento amoroso, ¿no? Claro, esta unión afectiva e intencional, que supone un salir de sí mismo, y que implica la de ser una suerte de dádiva generosa, es decir, que tiene siempre un momento de entrega desinteresada, no se queda naturalmente en la mera unión intencional o afectiva. Este acto de amor atraviesa a su vez tres fases para llegar a su término. El primero es esta unión afectiva, intencional, por medio de la cual se produce, cuando el corazón, abrasado por la belleza del amado, esta misma unión, ¿no? Bofill utiliza una expresión muy interesante, muy bonita, que es cuando el corazón queda abrasado por la incandescencia de la forma, ¿no? Cuando esta unión no es simplemente afectiva o intencional, meramente potencial, sino que es habitual, es decir, cuando existe una habitualidad en la comunicación de los bienes, estamos ante la amistad. La amistad supone una unión habitual, un amor en el que la habitualidad ya es un elemento constitutivo, pero en la amistad tampoco ha terminado el movimiento amoroso, ¿no? Nos dice Bofill que tiene que producirse un tercer momento, que es la unión real, terminal, o la unión actual con el amado, ¿no? Que se haya dado entonces al término del movimiento amoroso, y es cuando el amante puede reposar en el bien amado, ¿no? Bueno, esta unión en Santo Tomás se dice, está especificada qué se entiende por esta unión cómo se dice que el amado está presente en el amante. Eso Santo Tomás lo explica muy bien en la Suma Teológica. No me voy a detener en esto para tener luego más tiempo, pues, para seguir avanzando, ¿no? Lo importante que yo quiero que quede claro es que la filosofía de Santo Tomás es una filosofía, de nuevo, vuelvo a repetir, aunque a riesgo de ser reiterativo, que está ejerciendo o que está conceptualizando una filosofía que ya está de hecho siendo vivida y que está en ejercicio en una civilización histórica, y que por tanto la filosofía de Santo Tomás hace del amor un acto intencional radicado en el espíritu, es decir, es un acto estrictamente espiritual, no es un acto del mero apetito, no es un acto de la sensibilidad. Y lo importante del amor es que tiene esa noción que hemos visto y que va a estar muy vinculado con la idea de la gracia, ¿no? Y es que es un don, es decir, es una suerte de irradiación dadivosa de perfecciones propias que se comunican al amado de un modo libérrimo, de un modo gratuito, de ahí la gracia, podríamos decir, ¿verdad? Me voy a detener aquí simplemente. Lo que quiero que quede claro es que esta es una concepción muy particular del amor en la filosofía de Santo Tomás, y no puede darse por hecho que esta es una concepción que haya existido sobre el amor a lo largo y ancho de la historia universal y, por supuesto, de la historia de la filosofía, ¿no? De hecho, el otro día en una conferencia muy interesante a cargo de doña Patricia Pérez, justamente abordábamos este tema, que es lo que Max Scheler, en su obra El resentimiento en la moral, ha llamado la inversión del movimiento amoroso. Es decir, la civilización cristiana, en este sentido, ha hecho de la concepción del amor no solo uno de sus pivotes centrales, sino que ha invertido radicalmente no solo la estimación valorativa que se tiene del amor, sino el propio dinamismo del amor como perfectivo del amante en lugar de como perfectivo del amado. ¿En qué sentido? En la civilización grecolatina, el amor, esto lo explica muy bien Scheler, y a la luz de los textos de Platón, Aristóteles, se puede percibir muy bien, el amor, el eros, tiene un componente, digamos, de mero apetito o sensibilidad, es decir, por medio del cual el amante queda movido hacia el amado en virtud de la perfección que el amado posee y de la que el amante carece. Es decir, todo acto de amor entraña una carencia, una imperfección. De tal forma que el amor, en la civilización griega, está en cierto modo, nos dice Scheler, trufado de un cierto elemento de angustia vital, porque precisamente por el acto de amor se aspira a una perfección de la que el amante carece. Esto, a su vez, incide en el amado, en que el amado teme por el mismo acto de amor quedar rebajado ante el amante, porque al modo como lo noble que teme quedar rebajado ante lo innoble, ¿no? Claro, la consecuencia práctica de esto es que el amor o la amistad entre Dios y el hombre es imposible, porque Dios es el ser perfecto y Dios no puede amar
Dios no solo no conoce al mundo, es que Dios no lo ama. No puede amarlo, porque para eso tendría que carecer de alguna perfección, ¿no? Claro, esto es precisamente lo que ha sido invertido en esa inversión del movimiento amoroso, y es la nota característica de la civilización católica, y es por lo que el amor posee una característica tan destacada también en la vida, en la filosofía política. Porque esa inversión del movimiento amoroso ha inaugurado, dice Scheler, una moral heroica, una moral caballeresca estética, en virtud de la cual el amor se convierte en un acto de derramamiento de la propia perfección, de la superabundancia del corazón, de ese exceso, de ese desbordamiento de la riqueza vital que anida en el corazón de cada hombre, ¿no? Esto, claro, en Santo Tomás está muy presente, pero es que también está muy presente en toda la mística. Por eso no se puede separar la escolástica de la mística como si fuesen algo así, dos dimensiones, o si hubiese una tensión no resuelta entre ellas. Al contrario, en la imitación a Cristo de Tomás de Kempis es un tratado en el que la mística del amor está ejercida continuamente. El Tratado del Amor a Dios de San Bernardo es un tratado en el que las propias vías de la dinámica del amor están palpablemente reflejadas en la filosofía de Santo Tomás, etcétera, etcétera. En la poesía de San Juan de la Cruz, no voy a dar más ejemplos, ¿no? Esto hace que en la concepción peculiarísima que del amor tiene la civilización cristiana, la inversión del movimiento amoroso conlleva también que se ha invertido la valoración del acto mismo de amar. Porque si antiguamente la valoración o, digamos, la estimación se ponía en el amado en virtud de la cual era digno de ser amado por su perfección, ahora es al contrario. Ahora el acto de amor es lo propiamente valioso y, por tanto, es el amante quien ha quedado sobrelevado por esa inversión del movimiento amoroso. De hecho, hay algunos textos que había traído aquí de autores místicos en los cuales se puede ver reflejado perfectamente cómo el amante ha quedado, precisamente en la medida en que su amor es participación del amor con que Dios amó al mundo en primer lugar, el amante ha quedado sobrelevado por encima del amado incluso. Por ejemplo, el San Francisco de Sales, en uno de sus tratados, nos dice que mayor es la alegría de Dios en derramar sus dones que la nuestra en recibirlos. O el propio Kempis, cuando dice que el discreto amador no considera tanto el don del amante cuanto el amor del que da, ¿no? Probablemente el ejemplo más claro de esto y más, más perfecto, más sublime, lo encontremos en la poesía mística española barroca, ¿no? Del siglo XVI, XVII, en ese soneto a Cristo crucificado, ¿no? El no me mueve mi Dios para quererte, en esas últimas dos estrofas, ¿no? Que dice: muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera, ¿no? Bueno, la inversión del movimiento amoroso, por tanto, supone la nota distintiva, o una de las notas distintivas, y por tanto la afirmación histórica de la civilización cristiana como una civilización en la que el amor actúa como argamasa, como núcleo agregador de la vida comunitaria, con una fortaleza especialmente renombrada, ¿no? Antes de seguir ya a lo que va a ser la conclusión, que es ver cómo se conjuga el amor en la vida política, hay un asunto que ha quedado habitualmente, yo creo, desatendido en la filosofía de Santo Tomás y que también es muy importante de cara al movimiento amoroso. Voy a detenerme muy poco tiempo y espero que sea, aunque parece que me estoy desviando del tema principal, voy a reconducirlo muy brevemente. Y es la mediación del cuerpo, es el papel que el cuerpo desempeña como soporte de todas las potencias espirituales del hombre, ¿no? Claro, Santo Tomás se plantea esta cuestión en el Tratado sobre el Hombre, ¿no? En la Suma Teológica, en la Prima Pars, cuestión 91, artículo 3, cuando está analizado el alma y ahora está analizando el cuerpo del hombre. Esto es una pregunta que seguramente a todos ustedes se han planteado en algún momento o les han planteado en alguna clase, yo qué sé, de biología, cuando estudiaran ustedes, lo que fuera, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que el cuerpo del hombre sea tan poca cosa, ¿no? Si es que el cuerpo del hombre, dejado a sus solas fuerzas en la salvaje naturaleza, el cuerpo del hombre se quedaría reducido a la nada más absoluta, ¿no? No tenemos garras, no tenemos vello protector, no tenemos dientes, no tenemos prácticamente de nada, ¿no? De tal forma que parecería que menos mal que somos inteligentes, que así podemos compensar las deficiencias de nuestro cuerpo, ¿no? Pero claro, Santo Tomás no se puede contentar con una respuesta así. Santo Tomás lo que viene a decir es, vamos a ver, en la medida en que el cuerpo está sustancialmente unido al alma, y en la medida en que el hombre ha sido hecho imagen y semejanza de Dios, no puede en modo alguno suponerse que el cuerpo es una especie de recipiente imperfecto para el alma humana, que por su naturaleza espiritual es mucho más perfecta que la del resto de animales, ¿no? Es más, es la naturaleza espiritual del alma lo que puede explicar luego su inmortalidad, cosa en la que no voy a meter ahora.
Entonces Santo Tomás lo que viene a decir es, no es que menos mal que la inteligencia del hombre compense las imperfecciones de su cuerpo, es que la inteligencia del hombre está a escala de su propio cuerpo, es que su cuerpo es precisamente ese reflejo, está dado a escala de la naturaleza racional del hombre. ¿Esto por qué es importante? Santo Tomás cifra esta correspondencia entre las potencias espirituales y las potencias corpóreas del hombre, por ejemplo, en la verticalidad, ¿no? El bipedismo, en el habla, en las manos, ¿no? Bueno, se podría predicar muchísimo sobre esto. El cerebro, efectivamente, ¿no? Las manos del hombre, decimos, no tiene garras. Bueno, menos mal que no tiene garras, claro, es que con garras no podríamos hacer objetos, pero es que las manos que tenemos tienen un pulgar oponible, ejercen la función prensil, una garra no podría hacer nada de eso, ¿no? Bueno, no me quiero detener en ese asunto. La cuestión aquí que nos importa es que esto ha sido destacado por un tomista francés muy importante del siglo XX, Sertillanges, que en una obra sobre las tesis de la filosofía tomista ha destacado precisamente la importancia que tiene el cuerpo en el orden del conocimiento y en el orden del amor. Porque precisamente el cuerpo, al no ser una mera cáscara vacía, controlada o dirigida por un alma que sería el verdadero centro de imputación espiritual del hombre, ¿no? Sino que al ser el cuerpo del hombre realmente ese centro, ese soporte somático vital de todas sus potencias superiores, no puede decirse, por tanto, que el cuerpo del hombre no sea fundamental y no desempeñe un papel fundamental en la mediación, precisamente en su acceso al mundo, vamos a decirlo así, ¿no? En lo que se ha llamado la apertura al mundo, ¿no? Por utilizar una terminología así un poco más propia de la antropología filosófica, ¿no? De tal forma que esa unidad psicofísica del hombre que se traduce precisamente en la escala a la que está dado el cuerpo en relación con su alma de naturaleza espiritual es precisamente lo que explica, ya digo, en esos atributos orgánicos como son la verticalidad, el habla, las manos, el cerebro, etc., que el cuerpo, esto lo dice Schelling en otro texto un poco idealista, pero bueno, interpretado correctamente yo creo que se puede salvar, que es que el cuerpo es el soporte somático de la apertura del hombre al mundo, ¿no? Es decir, que esa terminología, ¿no?, de ese biólogo alemán, bueno, es el Umwelt, el mundo entorno, el mundo circundante del hombre, consiste precisamente en virtud de su naturaleza espiritual soportada somáticamente por su organismo corpóreo, en que esa apertura al mundo desborda, por así decir, los constreñimientos ecológicos sin que por ello el hombre deje de ser un animal corpóreo. Y eso es precisamente lo que explica, y esto tiene unas consecuencias muy importantes de cara a la sociabilidad, que ahora enseguida veremos, que este mundo circundante del hombre, ¿no?, entraña un estar abierto constitutivo, es decir, entraña que es un predicado ontológico del hombre el ser con las cosas y el ser con los hombres, ¿no? Claro, de este ser con las cosas y con los hombres deriva la noción en un sentido primero de prójimo, porque el ser con implica el ser con el prójimo, el próximo, es decir, aquel que puebla la vecindad más inmediata del mundo en torno del hombre, ¿no? Bueno, lo dejo aquí simplemente para que quede claro cómo para entender el papel del amor en la vida política hace falta tener en cuenta también el papel mediador del organismo corpóreo humano, ¿no? Bueno, ya vamos terminando. ¿Cómo llegar entonces a la importancia del amor en la vida política, ¿no? Como no solo la importancia en un sentido así ético o cursi, ¿no?, sino en un sentido constitutivo, ¿no? Lo primero que hay que destacar, ¿no?, el profesor Juan Bautista Fuentes, cuando dio su ponencia magistral hace ya 6 años, ¿no?, en esta misma sede, al clausurar el 4º Congreso de Pensamiento Católico, bueno, estuvo hablando 2 o 3 horas, con lo cual me permitirán que no haga ningún resumen ni lo intente, pero explicó muy bien cuál es la teoría antropológica suya sobre la estructura triposicional del espacio antropológico, etc. No me voy a detener en eso. Lo que me interesa ahora es entender que en la vida política los hombres están mutuamente copresentes, ¿no? Y esta copresencia tiene una importancia radical de cara a una cosa que Scheller ha resaltado en un texto poco conocido, y que es lo que se llama el vivenciar del otro, ¿no? Aquí se le recurre a la distinción clásica de sociología alemana de la comunidad o la vida comunitaria frente a la vida societaria, ¿no? La comunidad frente a la sociedad, que es una distinción heredada de Tönnies, ¿no?, de Ferdinand Tönnies. Y lo que viene a decir Scheller es que precisamente por la concepción que del cuerpo en relación con el alma se tiene, así como por la peculiarísima característica que tiene el amor en la filosofía de Santo Tomás
como ejercida de nuevo dentro de la civilización cristiana, el vivenciar del otro posee unas características que hacen del amor un vehículo comunicador de bienes imprescindible. ¿Por qué? Pues porque el otro en la comunidad, nos dice Scheller, se nos presenta de un modo perceptible, es decir, ahí mismo, con su integridad psicofísica. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que el cuerpo es ese soporte somático vital de toda la vida anímica y espiritual del hombre, incluyendo sus funciones cognoscitivas, el vivenciar que todo hombre posee del prójimo está caracterizado por la percepción somática de su vida interior. Es decir, el cuerpo no es una cáscara que esconda con espíritu de cálculo, de prudencia, las intenciones de un alma que lo maneja, sino que al contrario es el centro, es el soporte somático precisamente de la expresión de su vida interior. De tal forma que la vida interior del prójimo resulta inmediatamente aprehensible en virtud de su gesto, de su expresión, del rostro, ¿no? Y por tanto, esto dota a las relaciones comunitarias de un aspecto de, como dice Scheller, de confianza vital, ¿no? Que es la premisa antropológica nuclear, podríamos decir, para la comunicación de bienes, es decir, para el bien común. Claro, la comunicación de bienes no basta simplemente con el vivenciar del otro, hace falta añadir la dimensión del movimiento amoroso. ¿En qué sentido? Hemos dicho antes que el amor entraña una unión, primero afectiva e intencional, y terminal, perfectiva, real, etc., en su último término. Claro, esto Santo Tomás lo dice muy claramente, que esta comunión de vida que supone la unión real con el amado no es en modo alguno indiferente a la presencia o ausencia del amado. Es decir, y a una presencia física también, naturalmente, cuando estamos hablando del amor con el prójimo. Por eso, todos esos sustitutivos resentidos del amor cristiano, que son la filantropía y el altruismo, pueden hacer una especie de evaporación de los hombres que pueblan el mundo en torno, precisamente porque ya han hecho innecesario el vivenciar del otro. Pero no, es que para amar a un hombre, para empezar, hay que verle, hay que sentirle, hay que participar de su vida interior y hay que participar de una comunión de vida con él. Por eso el orden del amor establece una jerarquía de amores. No se puede amar igual, no se puede amar a la humanidad. ¿Qué es eso de amar a la humanidad? Hombre, no. Uno no puede amar en la misma medida a su familia ni a la vecina más inmediata que a la humanidad en su conjunto, a la que por otro lado ni siquiera es posible amar en un sentido estricto. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? De tal manera que queda patente también cómo la corporalidad juega otro elemento constitutivo en la propia vida comunitaria. Y claro, con la comunicación de bienes en la vida comunitaria queda abierta la posibilidad del bien común. Un bien común que, como ha dicho también en repetidas ocasiones el profesor Danilo Castellano, es común en razón de que es común a todo hombre, ¿no? Y aquí deberíamos decir a su vez que es común en razón de su comunicabilidad, es decir, de que es un bien que puede comunicarse interpersonalmente de manera virtualmente ilimitada a cualquier otro. Bueno, con esto queda más o menos esclarecido cómo en la vida política queda abierta a la constitución de lazos afectivos y cómo estos desempeñan un papel fundamental como agregador de la vida comunitaria. Y estos lazos afectivos no deben verse además como cierta filosofía así más orteguiana, yo diría, ha hecho, como contrapuestos a la vida político-jurídica o los lazos político-jurídicos, como si unos fuesen en detrimento de otros. No, es que son paralelos, es que los lazos jurídico-políticos no son unos lazos que nieguen los afectivos ni viceversa, que es una cierta fascinación por la filosofía alemana que he tenido, pues eso, ciertas escuelas orteguianas que en esto han patinado bastante, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Claro, ya por dar una última pincelada, esto de algún modo explicaría cómo el amor desempeña un papel unitivo fundamental en la vida comunitaria, pero claro, la vida política está caracterizada por la distinción gobernantes-gobernados, ¿no? Es decir, como dice Aristóteles en su Tratado de la Política, no puede no haber alguien que mande. De algún modo nos quedaríamos incompletos si no entendiésemos cómo el amor también desempeña un papel capital en la formación de lazos no solo político-jurídicos, sino afectivos entre gobernantes y gobernados, ¿no? A este respecto hay que sacar a colación la luz de los modelos, ¿no? Bofill, por ejemplo, nos dice que un modelo, en virtud de la perfección que le es propia, actúa a modo de foco irradiador, ¿no? Comunicando su ejemplaridad. De tal forma que el modelo, por ello, inclina la reproducción en función de su propia perfección y por ello mueve a quien de él participa a la emulación activa, ¿no? De tal forma que el papel que los modelos desempeñan en la vida comunitaria consiste precisamente en polarizar la vida afectivo-estimativa del hombre hacia
hace ciertas concepciones de lo que es lo bueno, lo que es lo bello, que es lo heroico, etc., mediado por ciertas figuras históricas que son precisamente los modelos, los arquetipos, podríamos decir, tal y como nos ha estudiado pues, la historia de las religiones y, bueno, en fin, otras corrientes que aquí no me interesan mucho. Y esto es de capital importancia porque la participación que todo hombre hace de los modelos que integran esa vida comunitaria que se extiende en el pasado y a partir de lo cual podemos hablar de la tradición, por ejemplo, es a través de la noción de la imitación. La imitación es un término fundamental a este respecto, pero ojo, la imitación no es una mera imitación mecánica, enciclopédica, manualística de las gestas o los hitos que los modelos han realizado en épocas pretéritas, ¿no? Sino que la imitación es una imitación, como nos dicen, pues nos dice en un texto también muy interesante Scheller, que es una imitación cordial, es decir, un movimiento a través de la cual el imitando comprende o aprende a valorar, estimar, vivir y obrar. Y lo de obrar es muy importante en la civilización católica porque sin las obras la comunicación de bienes difícilmente podría darse, tal y como lo hace el modelo. Claro, pero en la civilización cristiana los modelos principales que cita Scheller son pues, el santo, el genio, el héroe, ¿no? Figuras arquetípicas que se pueden encontrar en toda civilización arcaica, moderna, etc. Pero en la civilización cristiana esto posee una particular fuerza por la noción que de la imitación, que el primer analogado de la imitación posee en la vida cristiana, que es la imitación de Cristo. Sí, claro, en la vida cristiana el cristiano ante todo imita a Cristo. Por eso el tratado de devoción más importante de la Baja Edad Media es la imitación de Cristo, ¿verdad? Es decir, que precisamente porque el hombre, por medio de la vida de la gracia, que de nuevo es una comunicación amorosa, ha sido sobreelevado sobre sus propias fuerzas y ha sido santificado, es precisamente en virtud de ello, en virtud de lo cual el hombre puede aprender a obrar, a sentir, a vivir como lo hace el propio Cristo. Y precisamente por ello se convierte en un centro irradiador de las propias perfecciones que Dios derrama en el mundo a través de la gracia. Por eso las realidades naturales quedan santificadas en la civilización católica frente a los dualismos propios del protestantismo o de la civilización moderna, ¿no? Precisamente porque las realidades naturales actúan como foco irradiador de esa comunicación amorosa que Dios derrama sobre todos los seres, de esa superabundancia de amor que Dios derrama, ¿no? Bueno, de este modo, ese proceso, esa participación en la imitación, que supone realmente una deificación, ¿no? Como dicen los padres de la Iglesia, ¿no? San Máximo el Confesor, que decía que el hombre, bueno, una cita muy repetida coralmente por toda la patrística, ¿no? Que Dios hace hombre para que el hombre se haga Dios, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Que ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿no? En la epístola a los Gálatas. Esta noción de imitación, por tanto, hace que la vida cristiana ya no sea un mero emular afectivo de las gestas e hitos obtenidos por la figura histórica de Cristo, sino que es entrar en la vida de la gracia por la obra redentora de Cristo. Y esto, a su vez, tiene una incidencia particular en el orden político, porque los vínculos políticos participan esencialmente del vínculo que une a cada hombre con Dios, que es el de la imitación. García Pelayo, en una obra que se llama El reino de Dios, arquetipo político, que es una obra muy interesante sobre las formas políticas de la Baja Edad Media, ha analizado esto. Y él concluye una cosa que no debería sorprender, y es como el vínculo político por antonomasia de la Baja Edad Media, pero de la Alta Edad Media, es el vínculo de la fides. Es decir, es un vínculo que entraña, mediante un juramento solemne, mediante un sacramentum, algo más que una mera lealtad entre gobernante y gobernado, ¿no? Sino que entraña de algún modo una verdadera participación de la idea de imitación entre gobernante y gobernado, que tiene su primer analogado en la participación que el cristiano hace de la vida que recibe por Dios de la gracia, ¿no? Bueno, como ya he cumplido mi tiempo más que de sobra, me parece, lo voy a dejar ya aquí. Simplemente decir que precisamente es este orden del amor y esta importancia que tiene, lo hemos visto, la corporalidad, así como el movimiento amoroso en la dinámica del amor, lo que hace pues que la comunidad, la civilización cristiana, esa comunidad histórico-vital que fue la cristiandad, pues fuese una civilización realmente pacífica, ¿no? En la que reinase una paz. Pero paz no en un sentido del humanismo moderno, abstracto y desencarnado, ¿no? Sino en el sentido, como dice San Agustín y Santo Tomás, de que toda auténtica paz entraña un acuerdo de corazones, ¿no? Una concordia, un orden del amor, es decir, un ordo amoris. Muchas gracias.
la palabra a don Javier Fernández Sandoval, cuando quieres, Javier. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores por tener la amabilidad de haberme invitado a este ilustre acto. Gracias también a los colegas y ponentes anteriores por haber colocado el tema de manera que yo pueda terciar el cierre de este ciclo. Don Miguel ha señalado una contextualización y en esa contextualización ha distinguido, digamos, el trigo de la cizaña, señalando que evidentemente nos podemos encontrar con una ruptura dentro del pensamiento y de la historia del pensamiento a través de lo que se ha llamado la modernidad en un sentido teórico y que Santo Tomás de Aquino se representaría la ordenación de todos los saberes del sistema de ideas contra el que se levanta la modernidad, que sería el sistema clásico perfeccionado por la gracia y iluminado por la fe. En este sentido, posteriormente, mi colega don Andrés, en el uso de la palabra, ha distinguido lo que son los mimbres existenciales leídos en clave clásica, con algunas terminologías originales, lo cual lo amerita doblemente, y distinguiendo efectivamente lo que sería el ordo amoris de falsificaciones, o incluso el término falsificación puede quedarle un poco grande, o simplemente cursiladas, como luego con las que nos han martilleado como la civilización del amor y analogados varios. En ese sentido, yo considero que el tema que a mí se me había asignado se refiere particularmente a la consideración del fin de la comunidad política, esto es el bien común, en el pensamiento de Santo Tomás, y concretamente su oposición o su primacía respecto a la falsificación del personalismo contemporáneo. Claro, la propia denominación del título ya necesariamente nos coloca en dos bloques. Está, por un lado, la caracterización de Santo Tomás y, por otro lado, la falsificación o la negación que implica necesariamente el personalismo. Así que, por tanto, yo, habida cuenta de la hora de los ilustres colegas y maestros que me han precedido en el uso de la palabra, no quiero potenciar los ejercicios cuaresmales, así que voy a explicar rápidamente el esquema para que ustedes puedan ir siguiendo y se darán cuenta así que mis palabras van acercándose a su fin. Como digo, vamos a caracterizar primero qué entiende Santo Tomás y dentro del pensamiento tomista cuáles son las causas fundamentales de lo que es la comunidad política, para luego ir pasando a una falsificación general en el sentido moderno, teóricamente hablando, y en particular detenernos un momento en el personalismo y su incidencia política. Santo Tomás, es cierto que lo hemos escuchado en las conferencias de por la mañana, es antes que nada teólogo, y cuando nosotros rastreamos las contribuciones y las aportaciones políticas de Santo Tomás, no en clave traidora, como ha expuesto don Miguel por algunos autores, sino señalando con honestidad que nos encontramos ante una obra de naturaleza teológica, pero que presupone una serie de realidades de orden humano y de orden natural, de las cuales nosotros podemos extraer algunos corolarios de interés. En este sentido, don Juan Antonio Vido, catedrático de Metafísica de la Universidad Católica del Paraíso, señalaba que las causas, según el esquema según los escritos políticos de Santo Tomás de la comunidad política, podrían referirse principalmente a una causa de naturaleza material, que efectivamente se refiere al pueblo, a una causa de naturaleza formal, que implica la ordenación que se establece a través por parte del que tiene la titularidad del poder legítimo, es decir, es una ordenación racional que luego se desarrolla en lo que se refiere al Tratado de la Ley en Santo Tomás, a una causa de naturaleza eficiente, es decir, el agente que mueve en función de la forma a esa materia, que se referiría al acto del gobierno, aunque hay algunos autores aquí tomistas que pueden discrepar, y sobre todo la causa final, que es el bien común. Estas causas que señala fundamentalmente el profesor Vido, que a su vez pertenece
se encuentra dentro del magisterio de la gran figura del tomismo chileno de la mitad del siglo XX, que era el padre Osvaldo Lira, ¿verdad? Pues en este sentido, nuestro tema se focaliza particularmente en la causa final, es decir, el bien común de la comunidad política. Ahora bien, ese bien común, siguiendo el desarrollo de Santo Tomás, se encuentra a través de una serie de características muy rápidas, porque voy a ceñirme a los 20 minutos y son muchos los temas que he anunciado. Principalmente nos encontramos con que la dimensión de la superioridad del bien común viene determinada por su comunicabilidad, se ha señalado antes. Ahora bien, esa comunicabilidad implica que la dimensión más comunicable del bien tiene una jerarquía sobre los bienes que por su propia naturaleza tienen una menor incomunicabilidad o una comunicabilidad imperfecta. Además de eso, Santo Tomás señala en la propia Suma que no se puede hablar siempre que en el orden creado no existe una contradicción de fines, bien sean naturales, en el orden creado, en el orden de las cosas, bien sean perfeccionados por la gracia. Así Santo Tomás, por tanto, señala con la sentencia de que el fin último no excluye los fines a los cuales se ordena y que la ordenación no implica la negación de los fines subordinados. En este sentido, siguiendo la terminología que pudiésemos referirnos en el caso del bien común, en el caso del neotomismo, refiriéndose al bien común, nos encontramos con que muchos autores han distinguido entre el bien común de naturaleza inmanente y el bien común de naturaleza trascendente. El bien común de naturaleza inmanente no es, como algunos han leído mal, el bien común de naturaleza exclusivamente material, sino que cuando se refiere inmanente a la comunidad política, y la comunidad política es de nuevo dice Juan Antonio Vidor, un todo potestativo, o algunos autores se podrían llamar una sustancia no individual, sino una sustancia moral, es decir, una realidad con una finalidad propia derivada de la acción del hombre, no de sustancias individuales como puede ser un hombre en concreto. En este sentido, por tanto, encontramos un bien común inmanente, es decir, que inicia y finaliza dentro de la propia comunidad política, y un bien común de naturaleza trascendente, es decir, un bien que, como su propio nombre indica, trasciende a la propia realidad de ese todo potestativo. Ahora bien, aplicando la lógica y la característica del bien común en Santo Tomás, como hemos señalado antes, el bien último no excluye los fines subordinados, y el bien común, en el caso inmanente, requiere, para alcanzar el bien común trascendente, que evidentemente es Dios, requiere de participar en el bien común inmanente. Esto es muy importante y Santo Tomás señala una expresión que lo veremos luego posteriormente negada por la modernidad, y dice Santo Tomás: la renuncia al bien común envilece el bien particular. Es decir, no puede alcanzarse ni siquiera el bien común, el bien particular, renunciándose al bien común. Entonces se puede poner el ejemplo de la patria potestas. Un mal padre de familia no solo es un mal padre de familia, sino que es un mal hombre. Bien, esta dimensión, como vemos, está muy focalizada, y el análisis de Santo Tomás está muy focalizado en sus disquisiciones políticas en lo que se refiere específicamente al principio de finalidad. Esto ha servido para algunos autores medio pensionistas hayan subrayado la accidentalidad de las formas de gobierno. Desde este punto de vista, habida cuenta de que la finalidad es exigencia de la comunidad humana, la finalidad, en este caso el bien común, es exigencia de la comunidad humana y de la naturaleza humana, el hombre no puede no vivir en sociedad, las formas de gobierno pueden ser perfectamente intercambiables. Entonces no tendría sentido que algunos, por ejemplo, que el pensamiento católico se posicionase respecto de una forma de gobierno en concreto. Esto es verdad, pero hay que leerlo en clave problemática, porque la política es una ciencia práctica, se refiere al obrar y requiere el análisis de las circunstancias particulares en el cual se desarrolla tendiendo a la finalidad que se persigue. Por eso, Leopoldo Eulogio Palacio, catedrático de esta casa, señalaba la importancia de la primacía de la prudencia política como gobierno de todas las virtudes que se orientan al bien común. En este sentido, es precisamente la naturaleza práctica y la naturaleza prudencial de la política la que no
permite que el mero intercambio de las formas de gobierno sea predicable en todo tipo de comunidad en abstracto. Así, por tanto, siguiendo un texto de un autor en algún momento ortodoxo, que dinásticamente se pasó al moro, como era don Pedro Sey Rodríguez, señalaba que la concreción de las formas de gobierno no puede obviar la circunstancia y la comunidad política en la cual se encuentran. Así, por tanto, los enemigos de la monarquía en Francia no lo son respecto de una forma de gobierno, sino lo que lo son respecto de la forma tradicional de gobierno que ha inspirado la civilización cristiana en Francia. Por tanto, cuidado con los accidentalismos en el caso de las formas de gobierno. Desde el punto de vista atomista, el padre Victorino Rodríguez lo subraya particularmente también en este sentido. La modernidad implica necesariamente una falsificación, habida cuenta de que se introduce la primacía subjetiva a través de lo que se ha denominado como el racionalismo. Bien, esto necesariamente implica una visión negativa de la acción del hombre y primeramente no solo del conocimiento del hombre respecto del orden de las cosas y posteriormente de la acción del hombre propiamente hablando. Es cierto que el racionalismo, uno puede aproximarse a esta corriente y encontrar que existen una pluralidad, muchísimas escuelas. De hecho, se podría decir que toda la modernidad tiene una matriz racionalista, al igual que el racionalismo aplicado a la dimensión política. Se podría decir que todas las ideologías tienen una matriz liberal, pero en el caso del racionalismo es sofista pretender que, como existen varios racionalismos y estos se encuentran en contradicción, el racionalismo solo pertenecería a una corriente. Es decir, pues solo sería racionalismo, digamos, de Descartes a Hegel, luego ya no. O luego sería, no, hay que hilar un poco más fino, porque el racionalismo lo que implica es una quiebra del principio de ordenación de los saberes clásicos. Luego, por tanto, en ese edificio roto, basta que nosotros dentro de los escombros seleccionemos la primacía de algo que ya de por sí se encuentra desordenado. Así, por tanto, el racionalismo originariamente, según señala Michel Villé, al suprimir la causa formal y la causa final, se queda con la primacía de la causa eficiente. No existe más voluntad más eficiente que la voluntad del Leviatán, que es del Estado, y por tanto el racionalismo en un primer momento va a ser el arquitecto del Estado en el sentido de la modernidad fuerte, siguiendo la terminología de Danilo Castellano. Pero resulta que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando eso llega a su apogeo, claro, la identificación del Estado del Leviatán, de la modernidad fuerte, del bien común reducido al bien público, de la persona civitatis, entender eso como garantía de la libertad, que como la leen los racionalistas, es decir, una libertad en sentido negativo, porque el hombre no puede darse más fines que los que se da a través de su razón. En este sentido, el totalitarismo evidenció que se trataba de una falacia, porque se trataba de una radicalización de naturaleza idealista que al final acababa mimetizando el bien del Estado, el bien de todo hombre, el bien del pueblo, el bien del partido, en una única voluntad de poder. Esta crisis, al no renunciar al racionalismo, que es la columna vertebral de la modernidad, experimenta un proceso de aceleración después de la Segunda Guerra Mundial. Ese proceso de aceleración, que podemos denominar la modernidad débil, de nuevo presupone la negatividad individuo-estado que caracteriza el racionalismo político. Y en este sentido se produce una inversión de los términos más radical y más desintegradora de la propia comunidad política y del propio hombre, porque lo que hace es entender que el Estado se encuentra como garante, pero ya no indirecto, sino directo, de la pretensión convertida en derecho a través de la ideología liberal en un sentido radical. Ahora bien, aquí aparece en este contexto, aparece el personalismo. Y el personalismo se presenta de manera falaz como la superación respecto de un liberalismo que sería aburguesado, decimonónico, evidentemente origen de los socialismos y de los totalitarismos, pero también una superación del totalitarismo, porque el verdadero trauma contra el que reacciona el personalismo es el totalitarismo. Yo aquí voy a centrarme principalmente solo en tres autores que simplemente voy a mencionar por su, se podría decir conexión, pero en el fondo por su mala interpretación, tergiversación y falsificación de Santo Tomás, que son Mounier, Maritain y
en menor medida, pero también es así, Karol Wojtyla. En el caso concreto del personalismo, Mounier identifica que evidentemente hay que presuponer la primacía de la persona y que la persona en este orden, a partir de ahora, va a tener la primacía, estamos todavía en el orden político, analizaremos luego posteriormente las implicaciones antropológicas, pero resulta que esta primacía de la dimensión individual, supuestamente superadora de los liberalismos decimonónicos, no se trata sino de una radicalización que los liberalismos decimonónicos no podían desarrollar por circunstancias ajenas a ellos, que no estaban en condiciones de garantizar. Claro, para evitar estas consecuencias infelices, Mounier se inventa la justificación de esto y señala que la civilización, al ser personalista, es decir, tiene que tener una primacía de la persona y comunitaria. ¿Qué quiere decir comunitario? En el pensamiento de Mounier, que evite el egoísmo, que es una definición falaz, porque es una definición que necesariamente ya se está dando en negativo. Es decir, afirmamos la existencia de una comunidad política que afirma la primacía de la persona, pero por los riesgos del propio egoísmo y el propio individualismo que puede generar, vamos a llamar que esa persona se hace a través de su interrelación con los demás. Y aquí los personalismos, como es una caracterización antimetafísica, anticlásica, en el fondo liberal y, por tanto, anticristiana, de la persona, lo que plantea sobre todo es que es una falsa definición, es una flatus vocis que se dice. ¿Por qué? Porque si fundamentamos que la persona no es, sino que se hace, habrá tantos personalismos como autores determinen en qué se hace la persona. Entonces habrá autores que llamen que la persona se hace con su libertad. Habrá otros que de manera cursi, para casarlo con el pensamiento cristiano, dirán que se hace por el amor, la donación, la relación. O sea, tantos personalismos como personalistas se les ocurre atribuir cuál es la piedra filosofal que convierte a un individuo en persona. Pero es que resulta que además el individuo, en el clave personalista, y aquí entramos ya en el caso, por ejemplo, de Maritain, distingue de manera falaz, y esa falacia la demuestra Leopoldo Eulogio Palacios, como corta abiertamente trozos de la Suma Teológica y los aplica a contextos que nada tienen que ver con eso, como puede ser el estado del alma cuando muere. En el caso de Santo Tomás, su tratamiento cuando el alma se encuentra separada del cuerpo, y Maritain lo utiliza para señalar la primacía respecto del orden espiritual, adquiriendo un sentido gnóstico. Bueno, pues eso, Maritain dice que existe una primacía de lo individual a través de la cual se ejercita su libertad, y que en el orden colectivo existen individuos a través de los cuales la neutralidad del Estado, Maritain de manera clerical y oportunista escribe todos sus libros en los Estados Unidos, dato importante, y que la neutralidad del Estado va a garantizar el ejercicio de esa libertad. No se trata más que de un liberalismo de naturaleza individual y radicalizado, porque ya no es el Estado el garante de la libertad negativa, el Estado es un garante directo, es el que otorga al hombre las prestaciones necesarias que le exija su voluntad, confundida con el derecho. Además, la libertad, de nuevo, tiene una dimensión eminentemente negativa, porque si la persona no tiene una fundamentación metafísica, no tiene una forma de la cual se deduce una forma particular de ser y, por tanto, una finalidad a la que se tiende. No existen fines que se den fuera de la que el hombre se da o la persona se da a sí mismo. Esta dimensión tiene una lectura de la libertad como libertad negativa, como, dice Wojtyla, autodeterminación. Además, Wojtyla, de nuevo, falseando Santo Tomás, señala que el hombre obrando se conoce. Por tanto, como obra a través de la acción, tiene el conocimiento de la persona. Pero esa cita la coge Wojtyla del Tratado de los Ángeles, que tiene el entendimiento perfecto. Como vemos, las justificaciones clásicas del personalismo no hacen más que evidenciar su naturaleza moderna y anticristiana. Las concreciones y las falsificaciones, por ir terminando, y me acerco ya a los 20 minutos, de estas falsificaciones en el sentido del personalismo respecto del bien común son múltiples. Por un lado, la visión gnóstica de la persona, es decir, la gnóstica en el sentido de que existe un espíritu que sería la piedra filosofal y a través del cual se subordinan las realidades que de él dependen. Podría objetárseme que existe una lógica personalista, por ejemplo, en las legislaciones ligadas a la autodeterminación corporal, pero siguiendo
a un maestro como el profesor Juan Fernando Segovia, señala que eso ni es tan nuevo, sino que ya está en John Locke cuando entiende la propiedad del cuerpo como garantía respecto del ejercicio de la libertad negativa, y concretamente a través de la transformación que sufre el pensamiento gnóstico, que tras los experimentos del idealismo y el fracaso de este, entiende el cuerpo ya no como la cárcel, sino como el medio de la autodeterminación del espíritu subjetivo. Además de ello, nos encontramos con que existe una falacia respecto de la comunidad política que se convierte en la garantía a través de la ideología de los derechos humanos, asumida sin criterio ni discernimiento por buena parte del pensamiento católico, a través de los cuales, en este sentido, nos encontramos con que se aplica como la verdadera finalidad de la comunidad política. Y así señala Ratzinger, por ejemplo, o Itila, por su parte, que los derechos humanos son el para qué de la ley natural. O sea, la ley natural ha desaparecido y se explica a través de una categoría revolucionaria previamente condenada por la Iglesia. Por último, esta dimensión no supera el racionalismo, no supera la modernidad, implica la radicalización de la misma. La famosa, tristemente famosa fórmula que acuña Benedicto XVI con los llamados valores no negociables, los valores innegociables. Los valores no negociables tienen una naturaleza antipolítica, porque no entienden la comunidad política como necesaria para el ejercicio de la finalidad del hombre y por tanto perfectiva y por tanto exigencia de su naturaleza. La entienden como artefacto al cual las voluntades particulares exigen elementos que no se pueden violar. Pero eso quiere decir que existe la posibilidad de que el Estado, de que la comunidad, puedan exigírsele, no son constitutivos de por sí, y se pretenden solventar en un contexto anticristiano, es decir, se pretende en el contexto del derrumbamiento del pensamiento clásico y de la ordenación de los saberes realizada por el racionalismo, salvar unos ladrillos u otros, léase los derechos humanos, léase el aborto o léase cualquier batalla particular que por particular precisamente es estéril. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Me parece que vamos a abrir, mientras nos dé tiempo, un turno de preguntas. Bueno, ya que estamos hablando de primacía, naturalmente en cualquier momento que los ponentes se quieran interpelar mutuamente, pues tienen la primacía. Así que nada, si alguno quiere decir algo o alguna pregunta por ahí, pues es el momento. Sí, Rodrigo. Sí, yo querría preguntarle al profesor Ayuso si pudiera desarrollar un poco más esos equívocos que se establecen entre la concepción de la ley natural en Santo Tomás y el paso hacia la concepción de la ley natural en Locke, y luego como aquello lo toma. Bueno, eso nos llevaría ciertamente muy lejos, ¿no? No está detallado. Y quizá no es ni siquiera oportuno que lo intente, pero lo que sí puedo hacer al hilo de su pregunta es por lo menos volver a subrayar algo que me parece que está presente en una parte del pensamiento católico moderno y que considero profundamente desorientador. Es algo que no se ha inventado ayer, sino que tiene una cierta extensión a sus espaldas, pero que me parece que en los últimos decenios ha gravitado con particular fuerza en el pensamiento católico, probablemente por un elemento al que Javier Fernández Sandoval aludía en su intervención en un momento cuando lo refería a Maritain, que es el clericalismo. El clericalismo tiene distintas acepciones, no es un concepto unívoco. Hay en ocasiones que el clericalismo va ligado al seguimiento de lo que dicen los elementos del clero en materias que no están conectadas directamente o que no pertenecen directamente al núcleo de la función de los mismos. Pero, y en este sentido, el Papa Francisco en ocasiones utiliza este término. Bueno, en realidad el Papa Francisco casi nunca utiliza nada de manera clara, pero en ocasiones da a entender, o podría darse a entender, que el concepto de clericalismo que está utilizando se desenvolvería en este terreno.
En cambio, hay otras ocasiones en las que el clericalismo debe entenderse un poco en este sentido que Augusto del Noce desarrolló en un diálogo con Hugo Espírito llamado Ocaso o Eclipse de los valores tradicionales, donde Augusto del Noce, con gran finura, explica que hay un sector del pensamiento católico, y lo atribuye en buena medida a las jerarquías eclesiásticas, que están dispuestas a bautizar cualquier fenómeno que simplemente sea de moda o que aparezca en el espacio público, y están dispuestos a bendecirlo, a bautizarlo, incluso a ponerse delante de, decía Augusto del Noce, el ala marchante de la historia. Es decir, cuanto más progresista parezca el moto, el lema, pues con más entusiasmo lo van a ofrecer. Entonces, el mundo intelectual católico conservador ha solido tener en buena medida ligado a esta dimensión clerical, y por eso me he permitido hacer este exordio inicial, una distinción muy elemental y muy escueta, que sería algo así como decir: hay dos ilustraciones, hay dos modernidades, hay dos liberalismos, hay dos... Lo podemos aplicar a muchas realidades, ¿no? Y normalmente se distingue entre uno que es bueno, que normalmente es el anglosajón, claro, y hay otro que es malo, que es el francés, ¿no? Entonces, bueno, entre la ilustración francesa y la ilustración escocesa, entre el liberalismo que está en John Locke y que luego da lugar a la Constitución de los Estados Unidos, que de alguna manera simboliza la presencia de la ley natural en el mundo contemporáneo, y por otro lado, digamos, la Revolución francesa y sus antecedentes y consiguientes y consecuentes. Uno de mis doctos colegas en esta mesa redonda he sabido antes que tuvo una intervención anterior sobre Eric Voegelin, ¿no? Cuando Eric Voegelin en las últimas páginas de La nueva ciencia de la política aborda este asunto, es verdaderamente escandaloso, porque dice que hay una primera revolución, que es la inglesa, bueno, que eso no está tan mal, que digamos está llena de elementos seminales todavía religiosos que están ahí presentes, que luego hay otra en la que todavía los elementos digamos de civilización clásica están profundamente presentes, como es el caso de los Estados Unidos de América, que para eso le habían acogido y era profesor de la Universidad de Chicago. Bueno, la vida es dura y quizá esos elementos puedan ser explicados desde ese punto de vista. En tercer lugar, la Revolución Francesa, donde la carga gnóstica, porque él lo explicaba todo a través de una especie de corriente gnóstica que va creciendo a lo largo de la historia contemporánea, y terminaba, muy al gusto también de lo que gustaba en los Estados Unidos en el mundo conservador, con la explosión del gnosticismo en un estado de exasperación total, que habría sido la Revolución Alemana. Bueno, que también desde el punto de vista autobiográfico, en la vida intelectual todo es autobiografía, le había llevado a huir finalmente de Alemania, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de construcciones, como la que esto Ratzinger lo tiene dicho en distintas ocasiones. Ratzinger era como doctor privado un americanista. Él consideraba que Locke era lo mismo que Santo Tomás de Aquino, y consideraba que el modo de gobierno, que la Constitución de los Estados Unidos de América, la laicidad positiva, podríamos decir que era el modelo ideal de relaciones entre Iglesia y Estado. Eso es fundamentalmente el americanismo. El americanismo tiene uno de sus padres intelectuales es John Locke. Es decir, que aparte de la explicación técnica de sí lo que John Locke entiende por ley natural, y muchos de sus lectores poco avisados, tomando como identidad terminológica con la de la tradición clásico-católica, no se dan cuenta de la diferencia que existe, pero es que existen otros muchos elementos a su alrededor, ¿no? No solamente es el elemento de la ley natural, es el elemento de la comprensión del liberalismo, es el elemento de la comprensión de la laicidad, es la comprensión de la Constitución. Son muchos factores, y yo creo que sostener esa continuidad entre esos dos momentos, entre esos dos complejos conceptuales,
como si pertenecieran al mismo orbe, al mismo universo, me parece que es profundamente equivocado y desorientador. Y esto sí lo puedo añadir, ¿no? Sin ningún problema. ¿Quieres añadir algo? Sí, Andrés. ¿Cómo se mantiene la diferencia según sus objetos formales de ambas facultades? Vaya pregunta. A ver, lo que Bofill viene a sostener, y yo vuelvo a decir que lo único que he hecho es un pequeño resumen o un pequeño esquema de los aspectos principales que he estudiado de la obra de Bofill, no es que el amor y el conocimiento se confundan, sino que en el fin constitutivo, en el fin último del hombre, que es la contemplación, coadyuvan un momento intelectivo y un momento amoroso. Igual que, por ejemplo, en el acto de la creación, ¿no? Mira, es que más tengo, por aquí apuntado tenía algún fragmento, pues si me daba tiempo a más, pero en el que el propio Bofill habla, citando a Santo Tomás, en una cuestión de la suma, en el que precisamente aparecen conjugados esos dos momentos, el momento intelectivo y el momento amoroso, ¿no? En el sentido de que por el momento intelectivo es por medio del cual Dios ordena los diversos medios al fin para el que cada ser ha sido creado, y por el momento intencional o amoroso el momento intencional amoroso en virtud del cual el orden creado por Dios está intencionalmente dirigido por la bondad divina. Es decir, que yo diría que de algún modo no he pretendido afirmarlo, y si lo he hecho, pues me rectifico. No he afirmado que exista unidad entre el intelecto y el amor, sino que ambos contribuyen al fin último del hombre, y eso es lo que explica que ambos coadyuven al fin de la ciudad, en particular, que es el bien común. Entiendo que es una respuesta insuficiente, pero no me considero capacitado para decir nada más, ni en estos momentos, ni en general. Sí, Rubén. Le quería preguntar al profesor Ayuso si podría desarrollar, aunque fuera brevemente en pinceladas, todo este tema de cómo Santo Tomás demuestra las contradicciones, ¿no?, que están en el pensamiento moderno político, quizá poner algún ejemplo, ¿no?, de cómo demuestra, no, porque digamos no se puede demostrar algo que no ha ocurrido. Lo que sí se puede decir es que, haciendo una interpretación profunda del pensamiento político de Santo Tomás, se pueden hacer emerger las contradicciones propias del pensamiento moderno, que es una cosa un poquito distinta. Sí, yo creo que eso se puede evidenciar perfectamente a partir del peso que, por ejemplo, tiene el voluntarismo a través del contractualismo, es decir, una serie de cuestiones que Santo Tomás implícitamente rechaza la primacía de la voluntad, rechaza que la comunidad política derive de un acuerdo, de un pacto, eso que luego se va a articular como una doctrina que va a ser lo típico de la doctrina moderna. Digamos, todos en Santo Tomás existen elementos que nos permitirían perfectamente, profundizando las afirmaciones que realiza en la exposición sistemática de su pensamiento, encontrar las herramientas para criticar lo que luego son las exposiciones del pensamiento moderno. Esto nos serviría fundamentalmente para la Constitución y el constitucionalismo, y nos serviría también para el tema de la soberanía, es decir, esa idea del soberano, sea el rey, sea la nación, sea el pueblo o sea el individuo o la persona, como en el personalismo contemporáneo, ¿no? De tal manera que yo creo que con esta aclaración quizá sea suficiente, ¿no? No es necesario seguir mucho más allá. No estoy afirmando que Santo Tomás ante litteram esté demostrando las contradicciones de algo que no se había producido articuladamente, luego por tanto no podía considerarlo, pero sí teniendo en cuenta los problemas que la experiencia levanta y a los que Santo Tomás está atento,
esto nos permite, trasladado después al mundo de la modernidad, deducir, demostrar las contradicciones y los errores de este pensamiento. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, MacGregor, adelantado en el turno doble, venga. Para don Javier Sandoval, si pudiera abundar un poco más, cuando ha hecho mención a cómo Ratzinger habla de esos valores no negociables, ha dicho que son antipolíticos, en el sentido en el cual se utilizaría el Estado como simple instrumento o mecanismo de las voluntades individuales, pues podría desarrollarlo un poco más. Sí. Vamos a ver. A propósito de la última contribución que ha dicho don Miguel, es decir, nosotros en Santo Tomás no tenemos efectivamente a un autor que refuta la modernidad en el sentido directo, sino que la modernidad se fundamenta en un plexo de ideas que niegan el pensamiento clásico que Santo Tomás ordena. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la comunidad política y el papel que se debe perseguir, en el caso de los fines de la comunidad política, en el caso del papel de la voluntad de los sujetos dentro de la propia comunidad política, Santo Tomás incluso nos ilustra respecto a las contradicciones que son asumidas por el pensamiento católico. Entonces, cuando Santo Tomás, por ejemplo, comenta el libro primero de la Ética, explica que no existe, lo señala Aristóteles y Santo Tomás lo desarrolla, no existe sociedad sin política. Claro, esto es la negación de todo el contractualismo y de todo el pensamiento político liberal que participa de que la sociedad se fundamenta en la asociación de voluntades de individuos que existen y que luego constituyen la política. No puede haber sociedad sin política, porque según el pensamiento político de Santo Tomás, el propio pueblo, como causa material, necesita una forma, una ordenación. La materia no ordenada simplemente no puede darse. Entonces, en el caso de los valores innegociables, es querer salvar una serie de principios y de principios morales en un contexto en el cual se ha asumido la modernidad política. Es decir, en un contexto en el cual creemos que es la sociedad la que condiciona a la comunidad política, en eso que yo tengo en alguna ocasión se ha llamado el societarismo, ¿no? Es decir, la pseudoprimacía de la sociedad civil sobre la sociedad política, que es mentira. Es decir, en todo caso es al revés. Eso implica los valores innegociables, porque es condicionar a los católicos, es decir, en el plano de la sociedad, en un contexto político negativo, influir socialmente para su modificación. Pero es que vemos que en la experiencia política es todo lo contrario. Es decir, es que vemos que cuando los estados se vuelven liberales y los ordenamientos políticos se vuelven liberales, es cuando se descristianizan las sociedades. Es que estamos viendo incluso ahora mismo que basta un cambio de administración, en supuesto los Estados Unidos de América, la primacía de la sociedad civil, basta un cambio de signo en la administración política para que los supuestos grandes fuerzas de la sociedad civil, como son, por ejemplo, los medios de comunicación, cambien la línea. Es decir, es que es lo contrario. Lo paradójico de esto es que la Iglesia compre errores 200 años vista de que han fracasado. Esto es lo sorprendente. Eso es lo que yo quiero decir en el sentido que es antipolítico, es decir, que no entiende la política en un sentido clásico, sino que compra digamos, la concepción gnóstica de la constitución de la sociedad. Sí. Para Andrés, terminando de la pregunta anterior, querría preguntarle si tú crees que hay o que podría haber algo de la tesis capital de Scheler sobre el amor, que es que el amor es condición, por tanto anterior al conocimiento de los bienes. Si crees que podría llegar a haber algo de esto en Santo Tomás, aunque sea muy remotamente o de ninguna manera. No, o sea, a ver, yo de Scheler he rescatado lo que creo que es rescatable. Creo que de Scheler toda la axiología en general está trufada de un error, además que es un error que no lleva a nada, que es la distinción entre el valor y el ser, ¿no? Además la distinción como categorías ontológicas radicalmente separadas, ¿no? Dice, una vez leí un texto del primer García Morente, bueno, pero que en realidad está influido por Scheler, que decía que el ser es y el valor vale.
Esa muy bien. Y la botella, claro, es que es un juego de palabras, pero ¿eso qué significa? Claro, en Santo Tomás el valor de un ser lo está dado en medida de su perfección, y toda perfección dice relación del ser. Es decir, no puede decirse que algo vale sin asimismo vinculado al orden del ser. Entonces eso, además, a lo que conduce en última instancia es a lo que Carl Smith llamó la tiranía de los valores, ¿no? Es decir, al hecho de que al final, si el valor es una categoría ontológica radicalmente distinta del ser, pues al final el valor es quien impone lo que más vale. Además, con esa terminología más propia de la economía, ¿no? Que es el término valor. Entonces yo creo que en Santo Tomás, por supuesto que no está. Es decir, esa idea de que la configuración de la vida afectiva es completamente espontánea o está completamente desligada del orden del ser y de las perfecciones de los seres, eso en Santo Tomás no está. Eso se puede rescatar si se lo resignifica como a uno le da un poco la gana, ¿no? Pero yo creo que no, que eso, ahí hay un punto de ruptura radical. Sí. Bueno, hay... Sí, caballero. Sí, Yo sí. pido perdón, estoy un poco confundido. Reconozco la sabiduría de las ponencias, pero quisiera pedirles una recomendación a don Miguel y a don Javier, porque claro, yo me sitúo políticamente conservador en política, modestamente católico, quiero cumplir los principios de la doctrina social de la Iglesia y seguir un poco la antropología cristiana. Procedo del mundo de la economía y creo que tiene mucha importancia para el bien de la comunidad y para el bien común, y filosóficamente estoy lejos del materialismo por la lucha de clases, por el materialismo. Entonces quisiera que me recomendaran algunos autores en sustitución, por ejemplo, no sé, pero es que no es que le tenga con mi club de fans, pero vamos, voy a decir por poner Ratzinger, por ejemplo, la obra política, Carlo Bottilla, por ejemplo, en el tema antropológico, en el tema del capitalismo, que yo creo que hoy por hoy, en fin, no es que vaya a sostener yo la tesis del fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Pero me parece que es evidente que estaremos de acuerdo en que el capitalismo ha resuelto problemas humanos hasta ahora un poco mejor que el materialismo. Y entonces que me dijera, porque si no puedo hacer uso de Bottilla, de Ratzinger, de Ronheimer, por ejemplo, o de otros similares, hay infinidad, vamos a decir. Recomiéndeme un filósofo o dos antropólogos, o aparte, por supuesto, de Santo Tomás. Eso soy absolutamente sigo la tradición católica apostólico-romana. Por favor, ilumíneme un poco porque estoy un poco... Yo voy a dejar a mi colega de Sandoval que le dé las instrucciones concretas. Me va a permitir que yo haga un comentario contextual a lo que usted acaba de decir, que es muy interesante y que lo comprendo perfectamente. Porque tiene que ver, en el fondo, lo que usted ha expresado de una manera muy simpática y se lo agradezco además, porque podía haberlo hecho de manera mucho más agresiva y hubiera sido perfectamente comprensible habida cuenta de los problemas que arrastra la cultura católica. Este es el problema principal, es que no ha desaparecido la cultura católica. Y la cultura católica ha sido sustituida por la cultura liberal. Y con algunas gotas de agua bendita que algunos de los autores que usted ha mencionado aseguran. Y con esas gotas de agua bendita que se echan por encima de la cultura liberal, pues todos nos quedamos tan tranquilos, y entonces el capitalismo, el liberalismo y estos ismos que usted opone al materialismo, pero me permito decir que el capitalismo es un tipo de materialismo bastante radical. Mire, cuando León XIII, es que el tema de la doctrina social de la Iglesia es muy interesante, porque hoy estamos viviendo una desnaturalización, a mi juicio, de la doctrina social de la Iglesia en clave liberal. Cuando León XIII, en su famosa encíclica, la más famosa de todas, no la más interesante de todas, pero sí la más famosa de todas, que es Rerum Novarum, hace un primer planteamiento diciendo cómo la revolución religiosa y moral
produjo la desestabilización y la crisis política, y el desorden político es el que ha generado la cuestión social y obrera y laboral, está haciendo una afirmación que es toda una teología de la historia reciente. El protestantismo produjo el liberalismo y el liberalismo ha producido la cuestión social, que con reacciones insuficientes y equivocadas ha dado lugar al socialismo, a la que la Iglesia se ve obligada también a oponerse, pero que no es sino una cosa como reactiva respecto del capitalismo y del liberalismo económico, que es un concepto que yo prefiero utilizar. Entonces, fíjese usted, es que estamos en presencia, y cuando uno ve todo el corpus político leonino, cuando uno va viendo las distintas encíclicas de León XIII, va viendo, por un lado, el tema de la libertad, y entonces cómo entiende la libertad a través de un análisis muy fino en el que condena los distintos tipos de liberalismo, incluso esos de tercer grado que hoy nos parecerían envidiables, ¿no? O cuando uno va a Immortale Dei y se encuentra con el tema de la autoridad, es decir, cuando uno va repasando, es que ahí tiene un corpus que es el de la doctrina social y política de la Iglesia, que surgió precisamente como contestación cristiana del mundo moderno. El problema es cuando la doctrina social de la Iglesia se interpreta, como de algún modo hacía usted, perdóneme, de acuerdo con las categorías del mundo que precisamente la doctrina social de la Iglesia se forjó para combatir. Fíjense, el sílabus de Pío IX, que muchas veces ha sido considerado como un documento extremo, pero es un documento principalmente profético. Es que la lectura de los errores modernos, los 80 errores modernos que Pío IX incorporó en su documento, cuando uno los lee hoy, eso es lo que forma nuestra cultura, la cultura entre comillas de hoy. Pero claro, el último, que es de los errores condenados, la 80ª proposición, lo que condena es que el romano pontífice puede y debe reconciliarse con el liberalismo, con el progreso y con el mundo moderno. Claro, el problema es cuando en un momento determinado, Javier Fernández Sandoval lo ha aludido a ello de manera elegante, cuando en un momento determinado, ante la conciencia del fracaso de la oposición que la Iglesia había sostenido durante siglo y medio a la sociedad moderna y a la revolución liberal en todas sus metamorfosis, decide cambiar de estrategia. Esta táctica o estrategia, en la práctica, también los propios papas que condenaban el liberalismo luego pactaban con los estados liberales. Esta es otra historia, que es la historia de un doble nivel: el nivel argumentativo, doctrinal del magisterio político de la Iglesia y el nivel pragmático de la Secretaría de Estado, siempre dispuesta a hacer trampas y a entenderse con todo el mundo. Pero esto nos llevaría a otro campo que no es el del pensamiento católico, sino que nos llevaría al del análisis político de la acción de las autoridades eclesiásticas, que sería muy interesante. Pero cuando en un momento determinado, después de siglo y medio de oposición y de combate, las jerarquías de la Iglesia se sienten, por así decir, vencidas, dicen, bueno, vamos a abrazarnos con ese mundo, vamos a cambiar la actitud de condena y vamos a sustituirla por una actitud de comprensión, por una actitud de abrazo. Pero el problema es que ese mundo al cual se querían abrir y abrazar, quizá por la convicción estratégica o táctica, probablemente equivocada, pero eso es lo de menos, de que habían fracasado en su posicionamiento anterior, es que era todavía la del mundo moderno, no el del mundo posmoderno. Es decir, ese mundo no quería ser abrazado por las jerarquías de la Iglesia. La Iglesia estaba persiguiendo fantasmas, las jerarquías de la Iglesia estaban persiguiendo fantasmas que abrazar y que no se dejaban ser abrazados, que se escapaban del abrazo. De tal manera que no pudo ser más desafortunada y mal elegido en el tiempo el momento de ese cambio de paradigma
que se quiso hacer. Bueno, este sería el contexto que me he permitido hacer para decir que le agradezco muchísimo la amabilidad con la que se ha expresado, que no puedo estar de acuerdo con lo que usted ha dicho, que creo que hay un acervo doctrinal muy importante en el magisterio político de la Iglesia que culmina con la encíclica Quas Primas de Pío XI en 1925, donde se proclama la realeza social de nuestro Señor Jesucristo y se crea una fiesta, la de Cristo Rey, para que no sea solamente un documento, sino una festividad litúrgica, pero no la de hoy, la del calendario litúrgico nuevo, que tiene naturaleza puramente escatológica, el día del juicio final. No. En la intención de Pío XI es otra, ¿no? Bueno, el problema, mire usted, es el liberalismo. Y claro está, el liberalismo, hay un liberalismo de tipo radical y hay un liberalismo de tipo conservador. En el fondo, lo que ha permitido que el liberalismo se mantenga ha sido el conservadurismo, no ha sido el radicalismo. Los periodos radicales en la historia de España solo han destruido. Han sido los periodos conservadores los que han construido ¿qué? El mantenimiento de la revolución, la famosa frase de Balmes que he repetido tantas veces: el partido conservador es conservador de la revolución. Claro, hay, digamos, todas estas cuestiones que son basales y que son contextuales para la discusión, tiene usted razón en que algunas de las afirmaciones que hemos hecho esta tarde, fuera de este contexto, fuera de la explicación de estos elementos, pueden resultar abruptas. Pero no lo son, responden a una verdadera problematización de lo que ha ocurrido en los últimos siglos del pensamiento católico. A mi juicio, autores como Maritain han sido profundamente desorientadores. La distinción individuo-persona, el Estado laico cristiano, la nueva cristiandad, una serie de cuestiones que estaban en el entorno de lo que Pablo VI, no olvidemos que Maritain fue el maestro de Pablo VI, de tal manera que ahí nos encontramos con una línea, y Jacques Maritain era un ideólogo del liberalismo. Era un ideólogo, por eso pudo cambiar de posición en un año 3 veces a propósito de la acción francesa. Por eso pudo escribir, no todos, pero sí la mayor parte de sus libros de madurez en los Estados Unidos, donde él fue conquistado por la ideología americana. Bueno, pero esto nos sacaría un poco del tema de hoy, nos llevaría a una discusión pues mucho más de fondo sobre... Y yo le agradezco mucho que a través de su intervención me haya permitido decir todo esto que he dicho. Pero, sí, creo que quería añadir algo, Javier. Respecto de lo que pedía de las referencias particulares, una aclaración. Yo cuando me he referido a Wojtyla o a Ratzinger lo he hecho como doctores privados, es decir, que no desecho toda la contribución que ellos tengan, sino que en este caso en concreto, que es lo que se refiere al pensamiento político y concretamente al pensamiento político derivado del escrito de Santo Tomás, sí hay unas interferencias. Yo creo que, siguiendo la línea de Don Miguel, habría una primera línea de formación que serían los documentos que integran la doctrina llamada social, pero en realidad doctrina política y social de la Iglesia, porque el problema de la doctrina social es que el contexto es que se formula la doctrina cuando la política ya se está perdiendo. Entonces ya es una doctrina que teoriza sobre realidades políticas en un contexto en el cual la práctica se apuesta por la sociedad. Un experimento complicado. Pero lo que se refiere a los documentos, el sílabus de Pío IX, las encíclicas de León XIII, las encíclicas del Papa San Pío X y luego evidentemente la Quas Primas, me parecen que son elementos matrices. Y luego, precisamente a través de esos documentos, nosotros entendemos que el problema es el mundo moderno como articulación, como dice León XIII, del non servium. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, fuera del magisterio, tenemos que ir a los autores que verdaderamente señalan la raíz anticristiana de este problema.
creo yo. Es decir, que es las limitaciones que señalaba don Miguel respecto del conservadurismo. Entonces, ya dependiendo de las especialidades de lo que usted busque, es decir, pues evidentemente, pues desde el punto de vista antropológico, existencial, pues aquí en España están las contribuciones del profesor Gambra, respecto a la historia de las ideas políticas, puede señalarse don Francisco Elías de Tejada, o también pueden señalarse desde el punto de vista teológico, e incluso de historia de este tipo de movimientos en España, Francisco Canals. Ya esos son, digamos, cultivadores de diversas ramas específicas ya en el orden. Gracias. ¿Y en el mundo económico? Respecto al mundo económico de hoy. El mundo económico es mucho más complicado todavía, porque respecto de ese mundo económico, los propios documentos eclesiásticos más recientes han navegado en un mar de confusiones. Yo creo que hay algunos autores que han formulado críticas muy acertadas a todas las posiciones de liberalismo económico catolizante tipo Michael Novak y otros autores que estaban muy en la órbita de Juan Pablo II, las cosas como son. Existen 3 libros interesantes de Brian McCall, uno sobre el problema de la usura, otro sobre el problema del pluralismo económico, otro, pero ese es yo ahí ya me muevo con menos facilidad en el tema de la economía que en el tema de la política. Pero desde luego que existen autores que han contradicho las premisas del intento de abrazo del cierto pensamiento católico con el liberalismo. Particularmente, aunque parezca mentira, en Estados Unidos. En Europa hubo autores que, ya no en nuestro tiempo, sino, digamos, 40 años atrás, de lengua francesa principalmente. Está el caso de Louis Aleron, que era profesor de economía del Instituto Católico de París. Tiene 2 libros muy interesantes sobre el tema de la propiedad, la difusión de la propiedad y la propiedad colectiva, privada, no individual, que formó parte de nuestra vieja tradición. No solamente había una propiedad privada individual, sino que había una propiedad privada colectiva, que era de las instituciones, de los municipios. Todo eso, las desamortizaciones y el régimen del liberalismo destruyó todo eso. Pero existía, desde el punto de vista filosófico, una aproximación a la economía antiliberal muy interesante de un gran filósofo más aristotélico que tomista, que era Marcel Descartes, profesor de la Universidad de Lieja, y que tiene un libro muy interesante sobre economía y moral, tiene otro libro muy interesante sobre los católicos y el capitalismo, tiene otro libro muy interesante sobre la disociedad. Ese ya no es estrictamente económico, sino que se desenvuelve hacia otros campos. Y ese es un campo en el que el pensamiento católico de verdad, que quiera serlo, sí que debería seguir profundizando, porque es un elemento nuclear del mundo moderno. Y es difícil hacer una crítica profunda y completa sin tocar este campo. De tal manera que también en esto tiene razón usted cuando subraya la conveniencia de indicar algunos autores en materia económica. Muy bien, sé que hay un par de preguntas más. Lo que pasa es que de un modo muy discreto los organizadores me están indicando que llega el momento de dar lugar a la siguiente sesión. Y así que, si les parece, pues vamos a terminar. Yo pues pediría para los ponentes un último aplauso y muchas gracias a todos ustedes.